Y estamos en su taller, en el lugar donde él realiza sus obras y bueno, y también en una asociación que se llama Impulso. Exacto. Y queríamos saber, bueno, ¿de qué se trata este lugar? Bueno, Impulso es una de las pocas instituciones históricas que quedan vivas en La Boca. Digo pocas porque hay algunas que terminan siendo un sello de goma y ni siquiera abren los locales. Bueno, esta institución estaba con problemas con la comisión interna que había, y bueno, llegó una intervención al lugar. Estoy hablando hace 10 años, ¿no? Y había algunas anomalías y entonces se intervino y a los 2 o 3 años, bueno, se abrió una elección en la cual yo salí vicepresidente. Ajá. Y desgraciadamente el presidente fallece, entonces quedo yo a cargo de la presidencia y bueno, en ese estado estuvimos unos 10 años, 7 años más o menos. En esos 7 años nos encargamos, a los primeros años, fundamentalmente a nivelar las alas de este avión que se había desestabilizado. Y pusimos la casa un poco en orden. Fue creado por la Cámara, por históricos, artistas, Quinquela participó. Bien. Bueno, históricos de... Un lugar de trabajo. Sí, pero fundamentalmente eran artistas que eran rechazados en el ámbito del ámbito del centro, de la cultura con mayúscula, digamos. Siempre les rechazaban sus trabajos y siempre ellos eran rechazados. Entonces decidieron en conjunto unos cuantos artistas abrir un polo cultural que fuera independiente de las luces del centro. Uno de los lugares, se abrió 2 o 3 en toda la capital, pero uno de los lugares fue Impulso. Ajá. Y tuvo un éxito. ¿En qué año fue así? Estamos hablando del 30. De 30. Acá se ponía, Claro. y acá se encontraban ¿Y se enseñaba? ¿Fue alguna vez el taller abierto así a la comunidad? Era abierto a la comunidad y había modelo vivo. Era como Tipo un un estímulo de Bellas estímulo, en chiquito, ¿no? Más, bueno, porque estábamos en las afueras, digamos. Pero después vino Leo Vinci, vino el Tano Puchía, vinieron millones de compañeros a exponer y a mostrar su obra. Muchas veces la institución los trae. En ese sentido hemos crecido y también se ha abierto a las letras también, porque es de artes y letras. Yo no creo en el hoyo de Samuel, realmente no lo creo. Creo en el esfuerzo y romperse
el alma trabajando, dibujando fundamentalmente, y bueno. Yo desde chico soy nacido, criado y engordado en Azul, que es una ciudad rodeada de campo, digamos. Y bueno, y allí en los veranos que yo terminaba los estudios, que me iba al campo, a la casa de unos parientes, mi locura y mi pasión era trabajar con el barro, hacer construcciones con algo. Siempre andaba con ramitas haciendo cuestiones o con barro. Y por otro lado, en los inviernos en la ciudad me la pasaba dibujando. ¿Sí? Tuve la suerte histórica, digamos, que en la Ciudad Azul se abriera escuelas de bellas artes, que realmente hay 3 nacionales en todo el país, una en Santiago del Estero, otra en Azul y otra las de Buenos Aires, ¿no? Y hay un adinerado de ahí donó la plata para comprar el lugar y se abrió la Escuela de Bellas Artes con títulos nacionales. En cuanto llegué, me enganché en la docencia. Me anoté y en esa época los maestros varones eran muy codiciados por el tema de la imagen, ¿no? Y no había. Nadie se dedicaba a la docencia. Sí. Y yo en la desesperación, que no sabía a qué cuernos dedicarme, y tenía un título en la mano, porque era ya maestro, me anoté en la escuela e inmediatamente me dieron. O sea que la primera escuela que tuve, acá en La Boca, en el barrio de Las Catalinas. Y me jubilé en esa escuela. Hice toda la carrera en esa escuela. Después tuve secundarios, universitarios. Sí. Y empecé a conocer al barrio, hermoso barrio, me enamoré, ¿Y lo conociste a Quinquela? A Quinquela lo vi una vez, sí. Una vez solo, sí. Ya era viejito. Claro. En un acto lo vi, no tuve posibilidad de ir a su taller ni nada, pero lo vi, de verlo lo vi. Pero bueno, eran épocas donde la plástica o la vida se mezclaba muchísimo con la militancia, ¿no? Así es. En el 69-70 yo tuve la suerte de que en la escuela lo tengo a Rodolfo Kusch. Este hombre que es mágico, nos hizo entender la cosa nacional, lo latinoamericano. y lo latinoamericano, y dejar de mirar a Europa. Nosotros, la educación nuestra de las escuelas de Bellas Artes fundamentalmente están basadas fundamentalmente en mirar a Europa, ¿no? A París y toda esta cosa que significa el pensamiento único, ¿no? Sí, dependiente culturalmente totalmente. Entonces, con Rodolfo íbamos a su casa, él nos adoptó como a 10, 15 que lo seguíamos a todos lados. ¿Era profesor tuyo? Era profesor de la Pueyrredón. Mira. Él daba con la historia de la cultura. Que no tenía poco que ver con lo que él decía, pero sí tenía que ver. Bueno, yo ahí empecé a enamorarme de Perú, de Chile, de Bolivia, de todos nuestros hermanos latinoamericanos, y bueno, empecé en los primeros años de mi vida. El arte estaba muy signado con Latinoamérica por esto mismo. Y después, claro, llega el 76, una oscuridad total, y era muy difícil
trabajar en ese clima, donde uno no podía tener una permanencia en un sitio determinado mucho tiempo. Claro. Y Sobre cuando todo, uno claro, intentaba hacer algo era un vómito total, era de adentro salía la negrura de lo que se estaba viviendo, ¿no? Y muy negra. De terror. Y de terror, y ver caer a los compañeros, No, sí. digamos, todos los días, y uno sabía positivamente lo que estaba pasando en vivo y en directo, ¿no? Día a día, y además porque yo era orgánico y, Claro. y me enteraba de todo lo que sucedía, digamos. Viene por suerte la luz de la democracia. Y ya en el 73 nosotros, a partir de la escuela, Sí. en la escuela había en vez de una cooperadora había una mutual, la Mutual Catalina Sur, que defendía la escuela, digamos, en vez de estaba metida adentro. Cacciatore, de buenas a primeras, dio una resolución que en vez de cualquier otra cosa tenía que ser cooperadora. Todas las escuelas tenían que tener cooperadora y nada más. Nosotros, que éramos una mutual, que estábamos dentro de la escuela, nos tuvimos que ir de la escuela. Ajá. Porque legalmente no estaba el dibujo legal para subsistir ahí. Y entonces empezamos a hacer un trabajo social en el barrio, cultural, increíble, de títeres, de exposiciones. Era una maravilla y el barrio ¿Y dónde trabajaban? El barrio lo permitía, porque es el barrio Catalina. Ajá. Donde está rodeado todo de edificios, no hay circulación vehicular, y tiene una gran plaza en el medio, con lo cual era el arte, como los griegos, los romanos, digamos, todos nos encontrábamos y no había necesidad de tener un lugar ni de viajar, ni nada, digamos. Era el barrio y lo territorial. Exacto, y teníamos la canchita de fútbol, y dábamos cine ahí, y todo se hacía ahí. Y en el 83, cuando viene la democracia, nos empezamos a reunir nuevamente, surge la idea de dar un pasito más adelante, más orgánico, y entonces nos constituimos en un grupo de teatro callejero, que fue uno de los primeros teatros callejeros, porque era nuestro ámbito natural, porque ahí hacíamos todo, en la calle y en las plazas. Exacto. ¿Y lo tuyo tenía que ver con lo escenográfico? Claro, digamos, tu función dentro de esa... Yo no era muy fuerte la actuación, no me gustaba tampoco, pero me gustaba mucho cantar. Ah, mira. Y entonces cantábamos, y hacíamos muñecotes, hacíamos todo lo que tenía que ver, también, todo lo que tenía que ver con la escenografía, vestir el paisaje artísticamente. Muy atravesado por lo político también. O sea que yo veía que el arte, por eso yo tenía alguna resistencia a las galerías o eso, porque me resistía a que el arte fuera para a algún burgués, digamos, que lo tuviera en su casa a la obra y no trascendiera de ahí. Nosotros ya habíamos hecho antes de la dictadura una experiencia política plástica con historietas. Y sacábamos una revista que se llamaba Doña Robustiana, que decía "sale cuando puede", porque era realmente así, sale cuando puede. Teníamos una distribución que primero la quisimos hacer legal por los canales, no fue mal, y entonces luego lo hicimos por la militancia. Y se hablaba de educación, una revista, de la inflación otra, de la vivienda. Pero todo con historietas. Todo con historietas, bueno. Con lo cual... Tiene mucho que ver estos personajes. Sí, claro, nos decían, los compañeros nos decían
que era de mucha utilidad, especialmente para trabajar en las villas, para trabajar en los lugares donde, donde la lectura era Costaba. complicada. O a mucha gente tampoco sabía que... Yo en el medio y paralelo participo de la campaña de alfabetización del adulto. Las campañas con la base de Pablo Freire, y a tal punto que una vez Iván Isevich tomó que era un gorila de aquello, tomó una de las láminas nuestras y dijo, ¿quién fue el que hizo esta lámina? Firmenich. Entonces otros compañeros tuvieron que explicarle que con esa misma lámina se podía decir un discurso totalmente de izquierda o un discurso totalmente de derecha, que era un poco la reflexión de lo de Pablo Freire, ¿no? Deductiva. Y bueno, y entonces yo trabajé en la campaña, trabajé como dos años hasta que vino el golpe. Recogíamos lo que venía de la base, y nosotros lo plasmábamos en historieta, en lámina, en lo que sea, para que pudieran trabajar en los barrios. Hacían los materiales didácticos. Exacto. ¿No? Sí, y bueno, a los compañeros les daba mucho resultado el tema de tener dibujitos y de usar y mucho humor. Con lo cual se hacía mucho más o menos las lecturas de cosas complicadas como los términos territoriales, dónde estaban los límites, todas esas cosas que les costaba mucho graficarlo. Bueno, nosotros lo hacíamos sencillo y práctico y con mucho humor. En el barrio hubo un movimiento urbano que se llamaba el RECUP, que era de Boca y Barracas, que era recuperación urbana. Entonces se pensaba que en vez de destruir los conventillos, lo que había que hacer es lo que se hacía en Europa, respetar la fachada y adentro darle la comodidad y el confort máximo posible. Hasta adentro se hacían losas, por ejemplo, abajo de estos pisos se hacían losas y se dejaba este piso como cosa decorativa, pero no se destruía la fachada y la identidad del barrio. Claro, porque nosotros decíamos, ¿el turismo a qué viene acá a La Boca? A ver conventillos y escuchar tango. No, rompían los conventillos y le ponían cumbia o chiquitichingue, ¿no? Esas ventanas, esos postigos, esas maderas, las chapas, las cenefas, todo eso, con esas mismas chapas, se hizo como un homenaje, se usó eso para hacerlo. Y bueno, y se usó la murga como tema, se usó el bandoneón, se usó el emigrante, se usó todo lo que tiene que ver con la identidad, fundamentalmente, ¿no? Pues yo estoy muy peleado ahora con todos estos murales preciosos, que son preciosos, pero algunos dicen nada. Digo, la enajenación es bien no pensemos en nada, ¿no? Hay un chino, hay un convoy, hay cualquier cosa. Bueno, pero esto tiene que ver con esta etapa nueva. Obviamente. El neoliberalismo hace que no tengamos raíces en nada, ni pensemos, ni tengamos el atrás tampoco. El ambiente de cine y especialmente el de la publicidad es tremendo, es inaguantable. Mucha presión. Sí, además son todos yuppies, son todos, no saben un cuerno, pero bueno, hay que hacerse nota. Pero lo tuyo tenía que ver, ¿hacías escenografía o dibujo? No, escenografía, sí. Hice especialmente 2 o 3 largos metrajes, que uno sí con Alejandro Mayor, con el cura, hicimos el argumento también. Y bueno, y
¿Cómo se se llamaba la filmó película? Para que el sol no se apague. Que eran después le cambiaron el nombre, ¿ves cómo rompen todo? Le pusieron las marionetas de la maravilla, porque era un viejo con un carromato que andaba por el interior haciendo espectáculos de títeres, ¿no? Y decime, esas marionetas que, bueno, acá en el taller se ven, ¿utilizás distintos materiales o tenés una técnica específica? No, mira, uno va ayornándose y va cambiando. Bien. Al principio, por ejemplo, cuando nosotros salíamos en las manifestaciones o cosas así, hacíamos los cabezudos y eran macizos y eran de telgopor, todo macizo, o de goma espuma, todo macizo, que teníamos que ir con un látigo atrás del compañero para que lo pudiera transportar porque pesaba 180 kilos. Bueno, entonces ahora ya nos vamos ayornando y vamos usando distintos elementos. Ahora usamos la goma espuma, pero la usamos en placa, o sea que adentro está todo vacío. Esto es para facilitar el traslado, y después ahora pensamos que termina la marcha o termina el carnaval o termina lo que sea, los compañeros desarman y guardan todo prolijamente, no tienen que guardar todo el muñeco entero que se las hacía. ¿Y eso lo haces vos? ¿O tenés un grupo de gente que...? Bueno, yo a partir de Catalinas fui generando un grupo de compañeros que siempre están son ahí atrás del maestro. Sí, siempre ayudan, o bueno, algunas veces los hacemos profesionalmente a la historia. ¿Una estructura que hayas hecho últimamente o que hayas diseñado o que hayas guiado para alguna de estas marchas últimas? Bueno, la hice a Milagros Salas. Bueno, a Néstor la hice varias veces, a Cristina también. Te lo vienen a pedir la agrupación. Sí, para las marchas de secta. Seguimos dando clase en Catalinas. Sí, pero ya específicamente de escenografía, con lo cual yo también en la escenografía hago mucho hincapié en el dibujo, porque a mí... Porque primero se dibuja y después se lleva... Y siempre hay que plasmarlo en dos dimensiones, el alto y el ancho, o sea, en un papel, ya sea para transmitir, para venderlo, la idea que uno tiene, o para ayudarse a sí mismo, qué es lo que va a hacer, los pasos siguientes, para hacer un análisis de costo, para prever si va a necesitar determinado material, escaleras o andamios o grúas. Todas esas cosas hay que plasmarlas y estudiarlas primero en el papel. Y bueno, los chicos en general de ahora son muy reacios a laburar, quieren a laburar con el dibujo, ¿no? Están acostumbrados a apretar un botón con la informática, la cosa, y se soluciona todo. Y bueno, hay cosas que no se solucionan con el AutoCAD. El AutoCAD es un programa que vos lo metés y podés hacer planos, que quedan muy prolijitos, muy lindos, pero crear no crea el auto. Hay que usar el valero, digamos, y la mano. Entonces, bueno, yo les hago dibujar mucho en estos cursos, la perspectiva y no, porque yo también... Y las proporciones. Sí, ¿no? Yo también la figura humana la considero algo escenográfico, porque cuando hacemos algo en un fondo que tenga figura humana, la gente hace un flan en vez de un cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vos resaltarías de esta experiencia? Desde el punto de vista de tantos años de estar ahí, ¿no? Desde el punto de vista del teatro, su llegada, Mira, en nuestro caso y
de algunos de los integrantes ha sido una segunda militancia, digamos. Claro, un refugio, ¿no? También un refugio en momentos difíciles, eso explota, digamos, explota de adentro y también con la concurrencia, obviamente se cobran entradas muy baratas y todo lo demás, pero además de eso, cuando el afuera está complicado, implosiona el adentro, digamos. Hiciste una escultura en memoria de los trabajadores desaparecidos del puerto. ¿Dónde está emplazada? Esto está en Puerto Madero. Está en Azucena Villaflor y bueno, pasando el puente, una cuadrita. Ajá, sí. Si te cuento una anécdota de eso, no lo vas a poder creer. Lo hicimos, bueno, en la época donde se entendía estas historias, con lo cual usamos 5 compañeros militantes eran de la comisión interna del sindicato de obreros navales del puerto, desaparecen en un comedor, en el comedor, los chupan en el comedor donde está emplazada la escultura. Ah, bien. Ahí los chupan y desaparecen estas 5 personas, son 5 compañeros, y bueno, entonces nosotros empezamos a estudiar la historia de los compañeros y empezamos a usar todo todo el material que tenía que ver con el puerto antiguo, relacionado al puerto. Hierro, las cadenas, hierro, las grúas, todo lo que era su cotidianidad. Entonces pusimos madera de quebracho en el fondo, hicimos una especie de proa de barco, bueno, lindo, a mi criterio. Y lo habíamos patinado, digamos, no pintado, patinado, acorde. Y habíamos respetado más o menos la cosa urbana, que no se desprendiera mucho. Bueno, ahora los bestias de la patrulla, no, de la cuadrilla municipal, hará un año, qué sé yo, lo habrán visto medio, dice, esto está desprolijo, y lo pintaron arriba igual que las grúas, igual que... ¿De qué color? Amarillo. Sí, el amarillo y naranja, esos colores que pintan las grúas. A mí la educación, la docencia me dio unos placeres enormes, porque por el ida y vuelta, ¿no? Yo aprendí mucho de los chicos y de los alumnos. Desde lo técnico, pero también desde lo social. De lo afectivo, de lo social. Sí, eso te enriquece la vida. Sí, totalmente. Eran otras épocas, digamos. Ya a lo último, la docencia, especialmente de la plástica, se hacía muy difícil porque como no había un mango dado vuelta, los chicos no podían traer materiales o no traían materiales. No. La plástica con el chamullo no va, claro. Tenés que traer algo. Claro. Y bueno, yo recolectaba. Claro, me imagino, como todos los docentes, llevando cosas. Sí, buscaba cosas, pero era agotador esto. Para conseguir a 600 pibes, 700, que eran toda una escuela, era muy, muy cansador. Entonces, bueno, el chico sin material es molesto porque se aburre. Digo. Así es. En realidad, yo he visto que vos hiciste una escultura al año de la muerte de Néstor Kirchner, muy interesante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con su postura, ¿no? Como que hubo un trabajo previo. Ni hablar, Ni hablar. Contame cómo fue esa experiencia. Esto fue pedido por los mineros. Y bueno, yo tiré varias ideas, pero mi idea, que era la que permanecía viva en mí, era no el Néstor acartonado, no el Néstor de corbata, sino aquel
en que fue a visitarlos a los mineros, porque él era abogado de los mineros en aquella época, cuando era gobernador incluso, era abogado de los mineros y iba en campera, digo, iba de civil, digamos. Sí, claro. Y además el tema de los brazos abiertos tiene que ver con que a mí me volvió las ganas de militar, me volvió la vida, volví a creer en la política, cosa que estaba, después del turco, había quedado herido en un ala, así que renacimos. Y bueno, y esta era la imagen que yo quería transmitir de Néstor.